Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente López Obrador dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, porque nunca es tarde para hacer justicia. Desde Nueva York, el mandatario llamó a la ONU a despertar de su letargo, así dijo, e informó que en los próximos días se dará a conocer su propuesta de un plan mundial de fraternidad y bienestar. El plan plantea garantizar recursos para 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios a través de una inversión anual de $1 billón. Según explicó, el fondo se financiará con 3 tipos de aportaciones: contribuciones del 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, el 4% de los ingresos de las 1,000 corporaciones más grandes del mundo y el 0.2% del PIB de cada país del G20, el grupo de las 20 naciones más ricas del mundo, y al que, por cierto, pertenece nuestro país. El presidente López Obrador dijo también que el mecanismo para la distribución de vacunas contra la COVID-19 a las naciones más pobres, llamado COVAX, es un doloroso y profundo fracaso, sí dijo. También dijo que pese a este mecanismo, las farmacéuticas privadas vendieron el 94% de las vacunas, dejando al COVAX solo el 6%. Luego de su intervención en la ONU, el presidente cumplió su promesa y envió un mensaje a las y los mexicanos residentes en Estados Unidos, a quienes agradeció que enviaron a nuestro país 40,000 millones de pesos en remesas. Bien, último tema de la noche. Empiezo contigo, Estefanía. ¿Qué balance haces sobre la visita del presidente López Obrador al Consejo de Seguridad de la ONU? Su primera vez en este organismo internacional, su segundo viaje al exterior. ¿Cómo viste su discurso? Y bueno, este plan que propuso plan mundial para combatir la pobreza, ¿es el órgano indicado, el Consejo de Seguridad, para hacer esta propuesta? ¿Cómo lo viste? Sí, porque como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la causa de las desigualdades es la corrupción y entre esos nombra todos los tipos de corrupciones que pueden existir y todo lo que habilita y facilita la corrupción, no solamente en México, sino en todos los países. Para mí, el discurso del presidente y el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo que solamente él sabe hacer y es poner sobre la mesa las necesidades y las necesidades del pueblo y de la gente que más lo necesita, como él decía, de los pobres, de dónde está y dónde debería estar la agenda de la cooperación internacional y de la cooperación de los países por el bienestar de los pueblos, y acompañado además de muchos mexicanos y mexicanas que querían verlo, que querían estar cerca y que estaban ahí para apoyarlo. Y ahora hablo de eso si gustan, pero me parece importante mencionar un par de cosas. Creo que en el marco de estas discusiones que se estaban dando, él habla de algo específico y es la privatización de los recursos naturales, y esa privatización va de la mano siempre de un proceso de corrupción entre las empresas privadas, entre las personas más ricas y entre todo lo que facilitan los estados, doblando las manos ante las riquezas mundiales. Y él decía que estamos en un momento en el que nunca había habido tan pocas manos con tanto dinero y que valía la pena mencionarlo. Luego él propone un eje de un plan con 3 ejes importantes, y es la cooperación internacional que implica la recaudación del PIB entre varios países, los países del G20, pedirle a las personas más ricas cooperar en ese sentido para ayudar a las personas que ganan menos de $2 al día. Y creo que al final también implica pues poner sobre la mesa que la ONU puede hablar y decir muchas cosas y juntarse, pero al final no pasa nada. Y esa es una responsabilidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también quisiera recalcar que su estar ahí no solamente era como presidente que estaba presidiendo esa mesa, sino como presidente de México, y valió la pena también retomar todo lo que se ha hecho en el gobierno de la Cuarta Transformación, muy aplaudido por todos y por todas, y creo que hay que tomar en cuenta que los migrantes lo quieren muchísimo. A ver, Martín, contrapunto, ¿tú cómo viste la visita del presidente en Nueva York? Y también, bueno, hubo algunas reacciones ya en medios de comunicación, en redes sociales, sobre si este discurso efectivamente para combatir la corrupción y la desigualdad en el mundo pues es congruente con la situación que vivimos en México y la estrategia del gobierno mexicano para combatirlo dentro del país. ¿Cómo lo viste? A ver, con eso quiero acabar, pero a ver, ¿qué sí me gustó? Porque empezó bien el presidente. Creo que cuando da las pinceladas sobre lo que es el neoliberalismo, sí pone el dedo en la llaga de varios males endémicos, porque el neoliberalismo es una ideología que permea en la concepción que tenemos del ser humano. Cuando dice que nos hemos vuelto egoístas, que nos falta generosidad, solidaridad, creo que tiene
razón. Cuando habla de la rampante desigualdad que existe no solo en el interior de los países, sino en el mundo, y pone el ejemplo de las vacunas, creo que nos debería dar pena a todos los países desarrollados, a las economías más grandes del mundo, que pues haya más de 1.000 millones de vacunas que ahorita se pueden utilizar y no se estén utilizando por una mala distribución y por negocios privados. En eso creo que tiene razón el presidente. Pero creo que atribuir todo a corrupción puede caer en una confusión conceptual muy seria, porque corrupción es simplemente faltar a un deber que uno tiene porque el interés personal le gana ese deber. Eso es la corrupción. Pero si empezamos a confundir corrupción con desigualdad, corrupción con neoliberalismo, corrupción con la invasión de lo privado en lo público, entonces, si todo es corrupción, pues nada es corrupción. Creo que ahí sí falta ponerle nombre a todos los problemas y denunciarlos igualmente, pero no hay una sola causa de todos los males en el mundo. Son muchas causas muy diferentes. Lo que decía Estefanía, la depredación de lo privado en lo público es un mal, claro, hay que erradicarlo, por supuesto, pero no necesariamente lleva acarreado a un acto de corrupción. Ahora, lo que tú dices, el plan que propuso para el mundo, pues, es una reforma fiscal mundial. Bueno, que empiece por el país y que le cobren más lana a los que más tienen. A ver, Alejandro, ¿tú cómo viste la visita del presidente al Consejo de Seguridad de la ONU? Y ¿qué reacciones hay? También el canciller Marcelo Ebrard dijo que se va a presentar este plan en la Asamblea General de la ONU y habrá que esperar los detalles del plan y desde luego la respuesta de la comunidad internacional. Pues me iría por etapas. Primero, qué bueno que el presidente asiste a estos eventos multilaterales. Da gusto verlo ahí, tomando y aprovechando la tribuna, y ojalá sea la primera, o bueno, no es la primera, pero sí de muchas más foros multilaterales en donde se posiciona el nombre de México en espacios estratégicos. La segunda, me parece que fue impresionante, y eso hay que destacarlo, la recepción que se le da en las calles por parte de los migrantes económicos que fueron expulsados por antiguas administraciones, y que cuando iba un expresidente a la Asamblea General, a los edificios de la ONU o a otra actividad, pues le gritaban asesino, fuera, fuera. Y hoy, contrariamente, hay un respaldo inaudito, impresionante, un respaldo popular de los connacionales migrantes en Estados Unidos al presidente López Obrador, lo cual no deja de ser interesante, y también elimina toda esta idea de clientelismo y de uso corporativo en los programas sociales, porque pues allá definitivamente no llegan la política de bienestar del presente gobierno. La verdad es que hay que reconocer ese liderazgo y sobre todo reflexionar en torno a él. ¿Cuáles son las raíces de este liderazgo y por qué los conservadores no han llegado a entender en qué se basa esta conexión del presidente pues con el sector, amplios sectores de la sociedad? Y el tercero, el discurso, a mí me parece un discurso original, un discurso audaz, sobre todo en la idea de que la construcción de la paz no es un asunto meramente de militares. Decir esto en el Consejo de Seguridad de la ONU me parece que es algo disruptivo, importante que se sepa, sobre todo para ir rompiendo con las reminiscencias que quedan en este Consejo de la Guerra Fría y de tradiciones beligerantes que todavía prevalecen, y pensar en una paz más multifactorial y sobre todo que ataque las raíces que son en muy buena medida las desigualdades y pues, los imperialismos. Y lo segundo, impuestos globales, un tema importantísimo para disminuir las desigualdades, algo que ya autores como Piketty e incluso premios Nobel como Stiglitz ya han planteado con anterioridad, un debate importante, y qué bueno que México lo regule. Aurora, finalmente, ¿tú cómo viste esta visita? ¿Qué destacarías? Y también si quieres reaccionar a lo que ponen ya sobre la mesa las y los compañeros. Primero veo varias cosas interesantes. Coincido en esta parte de que se me hizo positivo remarcar pues esta cuestión de que, y que creo que ya lo habíamos comentado en otros temas en la mesa, sobre pues que la promesa de romper con las brechas de desigualdad pues es como la gran promesa incumplida de la democracia, y entre muchos otros elementos, pero al final de cuentas creo que también es algo positivo poner de relieve pues esas diferencias y esos retos que se enfrentan a escala global y que tienen sus implicaciones locales particulares. Pero en este caso específico, me parece que el presidente se equivocó un poco en cuanto a el espacio en el que estaba, porque a mi gusto las propuestas que él plantea y los planteamientos que él hace
pues se acomodan más a los fines y alcances que tiene el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que sí ve las cuestiones económicas y sociales y que podría tener como pues mayores facultades para poder trabajar esta agenda. A mí me faltó y en ese sentido pues vi una agenda o una narrativa demasiado local, no centrada en, sobre todo, por ejemplo, en los grandes conflictos también y dificultades que se enfrentan en otras partes del mundo, como por ejemplo mencionar la cuestión de pues, la retirada de Estados Unidos de Irak y la inestabilidad política que ha ocasionado en la zona, o comentar pues esta cuestión de inestabilidad política y social en Nicaragua, que al final de cuentas pues ese proceso electoral, entre comillas, que se llevó a cabo y que vuelve a darle la presidencia a Ortega, pues no puede considerarse como un proceso electoral per se, y que además pues habla de violaciones sistemáticas a derechos humanos, entre otras cosas, que al final de cuentas entra dentro de los fines y alcances del Consejo de Seguridad, que es también tomar en consideración cuáles son esos elementos y cuestiones que pueden generar conflictos a nivel internacional. Entonces creo que muestra esa corta visión internacional que tiene el presidente y a la que yo le habría agregado pues eso que creo que no estuvo en su discurso ni en sus planteamientos. A ver, ¿alguien quiere reaccionar a esto que pone sobre la mesa Aurora? Un contrapunto sobre si era o no el espacio, digamos, adecuado. A ver, Alejandro, porque finalmente el Consejo de Seguridad pues es el organismo dedicado a velar por la paz y seguridad internacionales y, digamos, ¿cuál es el vínculo? Exacto, hay como una distribución funcional de la ONU, pero para ser honestos, y todos aquí lo sabemos, donde realmente se toman las decisiones no son en el ECOSOC, no son en las agencias, es en el Consejo de Seguridad, y me parece que sí es un espacio adecuado, no solamente porque es la centralidad del poder, en donde sí puedes tener más influencia en las propuestas, sino sobre todo para repensar la perspectiva de construcción de paz, no solamente a través de esta idea beligerante o punitivista, sino sobre todo desde un enfoque social, de políticas de desarrollo y de eliminación de las brechas de desigualdad al interior de los países y entre estos. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Martín, adelante. Creo que Aurora tiene toda la razón, pero al presidente no le interesa en lo más mínimo dar un posicionamiento y menos sobre Nicaragua, ¿no? Ojalá lo dijera, pero jamás lo va a hacer. Lo que el presidente, y por eso es a llevar una agenda local y a llevar su mensaje a quienes sabe que lo van a escuchar. Y creo que la visión internacional y mundial pues ya pasó de noche, espero que haga más, pero sí es un poco paradójico, vámonos al discurso. Él dice que el poderío militar es algo negativo, y aquí tenemos a la Guardia Nacional militarizada. Él dice que lo que hay que hacer es evitar el punitivismo, y aquí tenemos una ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa en la Constitución. Y además, insisto, él lo que propone es una reforma fiscal mundial y aquí no la tenemos. Bien, pues vamos a ver si es la primera de muchas o de pocas visitas a la ONU. Y recordemos que todavía falta un año más de México como parte del Consejo de Seguridad, y también estaremos pendientes de esa gestión de nuestro país por allá. Vamos a un corte y regresamos ya con la Paparruchi para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.